Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, ¿qué estás? tal? Pues nada, vamos a ver si terminamos, bueno, pues responder las preguntas que quedaron en el tintero de tu magnífica exposición en relación a los aspectos controvertidos en la cláusula de mantenimiento del empleo por ERTE. Nos decía, bueno, pues había unas preguntas que quedaron pendientes de responder y te agradecemos todo tu voluntad y tu esfuerzo por tenerte por aquí con las preguntas. Pasamos. Nos comenta un colaborador, dice, para el caso de los contratos de interinidad por Ujú. baja, IT, en periodo de ERTE, ¿estaría justificada la extinción del contrato por reincorporación del trabajador en baja IT sin que sea de aplicación, en este caso, la obligación de mantenimiento? ¿Solo en los casos de suspensión o también en reducción? Mm. Bien, en este caso, que es un caso que se puede dar con bastante frecuencia, ¿no? Dado la dilación en el tiempo de la situación de los ERTES, ¿no? Ahora con la reciente prórroga que se va a hacer hasta mayo. Pues en principio recordemos que la disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 8/2020 no establecía materialmente en qué supuestos se entendía que estábamos ante un incumplimiento de la cláusula de mantenimiento, es decir, qué causalidad era aplicable. Tenemos que esperar hasta el Real Decreto Ley 18/2020 para sacar las conclusiones de cuáles son los supuestos en los que se da dicho incumplimiento. A raíz de este Real Decreto Ley 18/2020 se habla expresamente de que no suponen incumplimiento cuando estamos hablando de un despido disciplinario procedente, cuando hay dimisión del trabajador, muerte del trabajador, jubilación, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez o el fin del llamamiento de personas en un contrato fijo o discontinuo, ¿no? Entendemos entonces que si no es uno de estos supuestos, estaríamos ante un incumplimiento. Como parecería que en este caso planteado estamos ante un incumplimiento porque no es uno de estos supuestos planteados como excepciones al incumplimiento. Pero como se trata de un contrato de interinidad, que es un contrato temporal, en el caso de los contratos de duración determinada, hay un régimen distinto. Los supuestos de extinción, en este caso, que no constituyen el incumplimiento, son por expiración del tiempo convenido o por la realización de la obra o servicio determinado o cuando se haya realizado el objeto y la obra de la contratación. En este caso, la propia naturaleza del contrato de interinidad entendemos que será cumplida por la incorporación del trabajador, con lo que no estaríamos probablemente ante un incumplimiento de la cláusula de salvaguardia del empleo. Muy bien, muy claro. Bueno, nos preguntan, para el caso de un trabajador eventual por circunstancias de la producción que se incorpora a ERTE en modalidad de suspensión y cuya finalización se produce durante el periodo de ERTE, ¿se entiende que habría una suspensión del trabajo del tiempo de contrato que se volvería a reanudar al finalizar el ERTE? Y Uh -huh. si esto es así, ¿no es totalmente contradictorio con el objeto del contrato por circunstancias de la producción? Sí, efectivamente la pregunta tiene parte de razonamiento que es ajustado, que es cierto, ¿no? Es verdad que se estableció también con los contratos temporales la cláusula de interrupción del cómputo del máximo del tiempo de los mismos durante la duración de la aplicación del ERTE. Entonces, en este caso, es cierto que durante, no el ERTE, sino durante la afectación de ese trabajador temporal a ese ERTE concreto, pues habría una especie de paréntesis en cuanto al tiempo máximo de la eventualidad, del tiempo máximo del contrato eventual. Ese paréntesis se cerraría cuando el trabajador se incorpore a la empresa tras la situación de ERTE, ya sea por reducción de jornada o ya sea por suspensión. Pero una vez finalizado ese tiempo máximo tras la reincorporación del trabajador, se podría dar por finalizado el contrato sin que estemos ante un incumplimiento. Luego, sí que es verdad que habría una interrupción de ese tiempo máximo durante el ERTE, pero una vez que se incorpore el trabajador, se desarrollaría temporalmente como si el ERTE no existiese y, por tanto, computaría ese tiempo máximo. ¿Que es un poco un contrasentido esta cláusula con el propio espíritu del contrato eventual o por circunstancias de la producción? Sin duda, pero bueno, estamos ante una legislación muy específica derivada de la situación del COVID y, por tanto, pues se han forzado situaciones que no se ajustan exactamente a la legislación tradicional de los contratos, ¿no? Como en este caso. Muy bien. Bueno, sería la siguiente pregunta. Dice así, teniendo en cuenta la sanción de devolución de las cuotas exoneradas en tiempo ERTE, en periodo ERTE, para el caso de incumplimiento por parte de la empresa de la obligación de mantenimiento del empleo, ¿no debería ser exigible a los juzgados de lo social que además de la procedencia o improcedencia del despido,
deban pronunciarse en los hechos probados sobre el afán defraudatorio de la empresa? Porque Desde si no es luego, así, continúa, disculpa, podrán darse casos en los que no llega a probarse la procedencia, defectos formales, desproporcionada de la medida, falta de prueba documental, pero no en ello implique que la empresa instrumentalizó o se aprovechó del ERTE. Empieza a haber o se prevé interpretación en esta línea, un poco larga, pero sí. bueno. Sí. No, pero la pregunta es muy buena, es muy interesante. Efectivamente, como piedra de toque inicial, desde luego se debería entender que para que pudiésemos hablar de un afán o con una intención defraudatoria, como mínimo en la calificación del despido se hablase de improcedencia. Ese sería el primer elemento. Es decir, no proceder a considerar incumplimiento de la cláusula de mantenimiento simplemente por una causa concreta, sino que además esa causa no sea acreditada. Eso sería un primer elemento adicional que yo ya lo dije en la exposición que me parecería como primer elemento a tener en cuenta. Pero además se puede hilar más fino, ¿no? Se puede ser más garantista, como se dice en esta pregunta. Se podría decir no solo que la calificación fuese improcedente de la extinción, sino que además en los hechos probados, como se está diciendo, se hiciese alusión específicamente a la intención defraudatoria de la empresa. Eso sería lo ideal, pero mucho me temo que tal y como están los juzgados de lo social y como van a estar, pues es difícil que los jueces vayan a entrar tan en detalle en la consideración de la afán defraudatoria de una determinada empresa y por tanto el elemento que como mucho va a poder ser exigido es la calificación final de esa extinción. Sería lo deseable, sería lo más ajustado de derecho y lo que no más seguridad jurídica nos daría, pero la realidad va a ser que es difícil que los jueces puedan descender a analizar ese ánimo defraudatorio y que probablemente cuando se consigne que hay improcedencia directamente proceda la devolución de las cuotas. Muy bien. Bueno, por último, Pablo, nos pregunta otro colaborador, dice, por favor, hay una pregunta importante. La devolución de los beneficios por el incumplimiento del mantenimiento de la plantilla también afecta a la prestación ERTE que percibió el trabajador o solo a las cuotas exoneradas. Es que hubo también mucha controversia en este tema. ¿Podrían hacer la pregunta, por favor? Sí, yo creo que en principio va a afectar exclusivamente a las cuotas exoneradas por parte de la empresa. Es difícil que podamos extender los efectos negativos de la falta de mantenimiento del empleo a lo percibido por el trabajador. Cuestión distinta es que ante un ERTE se pueda constatar a través de una actuación de la Inspección de Trabajo que ha habido un fraude en ese ERTE y que por tanto hay un trabajador trabajando que está en el ERTE. En ese caso, sí se puede acreditar por parte de la inspección que hay un ánimo defraudatorio también por el trabajador, es decir, que hay una connivencia, que él sabe que debería estar en ERTE y no debería estar trabajando y aún así está trabajando, cobrando una parte del salario probablemente en negro y por otra parte recibiendo la prestación del ERTE. En este caso sí que se puede extender la responsabilidad tanto a las cotizaciones de la empresa como también a la prestación del trabajador. Pero es un supuesto distinto al del mantenimiento del empleo. Es un supuesto derivado de un ERTE fraudulento, que son cuestiones distintas. Muy bien. Pues nada más, Pablo. Muchísimas gracias por terminar de resolver dudas. Seguimos, por tanto, con las jornadas en la próxima ocasión. Os adelantamos que va a ser previsiblemente el 3 de febrero, donde vamos a mantener una nueva webinar con Pablo. La verdad, vamos a tener el honor de que bueno, pues nos siga ilustrando con su exposición. Y el tema va a ser los planes de igualdad. Ya haremos las oportunas notificaciones y difusión de la webinar. Y nada más. Muchísimas gracias, Pablo. Nada, muchas gracias y un Esperamos. saludo. Un saludo, gracias. Gracias. Hasta luego.